En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Mafia rusa en la Costa del Sol, corrupción política, lucha antiterrorista, son algunos de los ingredientes de Fenia, la trepidante novela que acaba de publicar en la editorial Dalia Marco Antonio Marcos. Marco Antonio, cuéntame un poquito el argumento de Fenia. Fenia va sobre la mafia rusa, sobre las mafias del este. Es la historia de una familia mafiosa que trabajan para una banda de criminales que se llaman los Escorpiones de Tambov. Bueno, se cuenta un poco los entresijos de ese mundo que parece tan lejano, pero que en realidad lo tenemos muy cerca, en la Costa del Sol, en Cataluña, porque a consecuencia de las operaciones policiales que durante los años 2000 y que aún sigue habiendo, pues nos hemos dado cuenta de que este es un problema que tenemos muy cerca, es una amenaza. Entonces se puede decir que es una novela inspirada en hechos reales. Sí, es una novela que, por supuesto, como cualquier novela, mezcla datos reales, mezcla cosas de la mafia, cosas que han sucedido en España, que han sucedido en Rusia y, por supuesto, mucha imaginación, claro. Mucha imaginación, porque eso es lo que a ti te pone, ¿no? Sí, hombre, a mí lo que me pone es la imaginación, mezclar la realidad con la ficción, porque, bueno, la tarea del escritor es esa, inspirarse en la realidad para hacerla más intensa, ¿no? ¿Por qué precisamente eliges el tema de la mafia rusa? Uno de los primeros libros que leí en mi vida, cuando era muy pequeño, tendría unos 6 o 7 años, fue El Padrino de Mario Puzo. Lo leí a escondidas de mis padres porque, claro, no era una lectura para niños pequeños. Y desde entonces, pues siempre he tenido la inquietud de escribir una novela sobre la mafia, que hubieran gángster. Pero claro, es difícil porque entre lo que se ha visto en la televisión o en el cine, lo que hay publicado, pues conseguir levantar un argumento, una estructura argumental que no sea un calco de lo que hay anteriormente, no es nada fácil, ¿no? Una vez que lo conseguí, bueno, han pasado una serie de años en los cuales en el transcurso de distintos viajes que yo he hecho a Rusia para trabajar, también de vacaciones, en los ratos muertos he ido recopilando anécdotas, cosas curiosas de la mafia, de la forma en la que hablan, su jerga, en espera de tener esa estructura argumental. Y una vez que ya tenía el argumento, pues ya era cuestión de encajar esas piezas, ¿no?, en ese puzzle. Y de crear personajes. De crear personajes, por supuesto, sí. De hecho, muchas veces esto quizá parece un tópico, pero el escritor a veces es el primer sorprendido de los personajes que aparecen, porque en este caso uno de los personajes, que es la mujer, la esposa del mafioso protagonista, en principio era un personaje totalmente secundario y sin embargo conforme me puse a leer vi que tenía importancia, que requería su espacio y cada vez requería más espacio. De hecho, es que casi tiene más páginas, yo no las he contado, pero diría que tiene más páginas que el personaje principal, que en principio era el que yo había escogido como protagonista, ¿no? La acción de Fenia se desarrolla en Moscú y en España, principalmente en España, en Marbella. En escenarios españoles y también con temas, aparte de la propia existencia de la mafia rusa, que nos afectan a los españoles, ¿no? Sí, hay una investigación policial en curso, luego la mafia, los Escorpiones de Tambov. La verdad es que esta denominación que he escogido yo para este grupo mafioso es quizá de los aspectos más literarios del libro. Las mafias del este suelen tener unos nombres como Tambovskaya, Centralnaya, cosas así un poco más, quizás, no tan románticas, ¿no? Ahí sí que le he puesto más dosis de imaginación. En otras cosas sí me ha tenido mucho a las cosas que suceden en la vida real. Empieza porque, como en realidad en una de las páginas del libro lo que se comenta es lo difícil que resulta organizar o hacer una inversión, si eres extranjero, una inversión en España, una inversión legal. Por supuesto, si es ilegal también tiene sus dificultades, pero una de las críticas que se hace es esa. También, por supuesto, la corrupción. Yo creo que somos, si no uno de los países más corruptos del mundo, los niveles de corrupción ya nos tienen hartos a todos los ciudadanos, ¿no? Y sí, eso es parte de la novela. La novela, en realidad, mucha gente me lo ha dicho, ¿cómo
¿Tú por qué criticas a Rusia si esta novela no es una crítica a Rusia ni mucho menos? Porque yo no soy ciudadano ruso, no me veo capacitado para hacer una crítica sobre un país extranjero, pero sí es una completa crítica sobre el país en el que vivimos, por supuesto. Tú no eres ciudadano ruso, eres gaditano, vives en San Fernando. Efectivamente. Y trabajas en el observatorio. En el observatorio astronómico, sí. Allí tienes tu casa y los que queráis visitarnos, pues allí os recibimos con los brazos abiertos, que es un lugar, desde luego, que mucha gente no conoce. Es sorprendente porque es que es una cosa impresionante, tanto si te gusta la ciencia como si te gustan las letras, es un sitio que desde luego hay que visitarlo. Pero además de tu trabajo, tu afición desde hace mucho tiempo es la literatura. ¿Te ha gustado escribir siempre, no? Sí, yo la verdad es que yo hice ciencia, yo hice ingeniería porque mis padres insistieron y porque cuando empecé a estudiar la ingeniería técnica, a mí es que no me gustaba nada, ni la ciencia ni las letras, me gustaba salir de cachondeo por ahí y ya está. Pero luego sí, cuando uno madura, se hace más mayor, pues ya me di cuenta después de hacer 2 ingenierías, una me la pagaron mis padres y otra me la pagué yo. Pero luego después de eso me di cuenta que en realidad a mí lo que me gustaba, mi vocación eran las letras. Yo de hecho me puse a estudiar ruso porque me enteré de una plaza que el salario era bastante bueno en nuestra embajada en Moscú, y entonces claro, y pedían ruso. Y durante 3 meses estuve estudiando, pero claro, eso para un lenguaje como el ruso, que tiene su propio alfabeto, eso es poquísimo, ¿no? Pero me di cuenta de que realmente eso es lo que me gustaba a mí. Me gustaba aprender idiomas nuevos, concretamente el ruso es que me encantó, y traducir la labor de traducción, que para mucha gente es su fuente de ingreso, es un trabajo. Para mí desde luego era una fuente de placer. Me encanta traducción. Traducir y contar, inventar y contar historias. Ah, eso sí. Lo que pasa es que en este caso el contar historias que además tengan una cierta complejidad es digamos, un placer y un dolor, si se puede decir así, porque el dar lugar a un libro como Fenia, a una novela como Fenia, es como un parto doloroso. Tienes momentos en que te gustan, tienes momentos en que te bloquean y dices, bueno, de esta situación, ¿cómo van a salir los personajes? No se me ocurre nada. Es difícil. Pero ese es el trabajo del escritor. Es el trabajo del escritor. Tú llevas ya varios libros publicados, ¿no? Sí, yo en esta misma editorial, esta editorial es de San Fernando, es una editorial de reciente creación, pero que ya está dando lugar a algunos libros que tienen su cierta importancia. Por ejemplo, acaban de sacar un libro, no es de ficción, es de ensayo, que se llama La falsa yihad, de Beatriz Mesa, de una periodista que es especialista en temas del Sahel, y es un libro que yo lo acabo de leer ahora, es súper interesante porque lo que relata es en la franja del Sahel los grupos de Al-Qaeda que financian su actividad terrorista a través del tráfico de cocaína y de otras drogas, hasta tal punto que en realidad el terrorismo pasa a segundo plano, o los ideales políticos defendidos violentamente, y pasa a primer plano lo que es el lucrativo tráfico de drogas, ¿no? Es una cosa interesante. Mi primer libro allí fue Luz Mala, que era una novela de ciencia ficción. Ahora ha salido en esta misma editorial, y también tengo publicado, pero esto en formato digital, otra novela, Aquerra, en Editorial Literatura. Y tú has tenido cierto éxito con cada uno de ellos, ¿no? Porque desde el principio tú creo que incluso llegaste a ser finalista en un Premio Planeta. Bueno, sí, eso, de hecho esa novela que está inédita, ahora mismo, bueno, toco madera, casi no debería hablar de esto, pero hay otra editorial que que se la está leyendo para ver si le interesa publicarla. De momento la han leído unos cuantos responsables de la editorial y le ha gustado. No podía ser de otra manera, porque claro, si ha quedado finalista del Premio Planeta, es que un rollo no es. Algo tenía que tener. Claro, algo tenía que tener. Es también una novela, la novela se titula Me despertaron unos golpes en la puerta. La escribí hace 20 años, se cumplen este año 20 años de que quedé finalista del Premio Planeta. Bueno, es una novela que relata, también era mucho de jerga, era otra novela negra que habla sobre los delincuentes en la España de los años 80, la forma que tenían a lo mejor de robar los coches, que es
la forma es totalmente distinta a cómo se roban los coches hoy en día, que hoy los coches pues tienen muchos sistemas electrónicos, muchas protecciones, y a lo mejor yo ya no sé cómo lo harán porque no soy un delincuente, pero tendría que investigarlo. Pero en aquella época, y eso lo cuento en el libro, habían formas muy curiosas de robar los coches. Por ejemplo, en los 600, bueno, si te acuerdas, en aquella época, los que tenemos una cierta edad lo podemos recordar, las latas de anchoa venían con una lengüeta y con una especie de llavecita. Pues esta llave, en el método chino para robar coches, la llave se le doblaba un poco la punta para adentro, y así se convertía en una llave que abría la cerradura de los 600 perfectamente. Ese era el método chino de robar coches. Los 600 y los 850. Vaya labor de documentación. Sí, claro, no. En esa época me leí un montón de periódicos. En esa época la investigación fue aquí en España. En el caso de Fenia, ha sido una labor de años estudiando el ruso, porque claro, no solo es el ruso, sino es los dobles sentidos, las palabras específicas que utilizan los mafiosos para comunicarse entre sí. Claro, eso para una persona que todavía no tiene un gran dominio del idioma, pues constituía un reto. Y otro reto más para ti, ¿no? Otro reto más. Yo no sé ahora en qué me voy a embarcar, pero en algo tendré que meterme, claro. Pues ya lo descubriremos, y que tengas mucha suerte. Muchas gracias, Miguel.